Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. En esta ocasión recibimos a José Manuel Ortiz. Él es el actual secretario de Divulgación del Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI, y también es el director del Centro de Aprendizaje y Cambio, CEAPSI. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en la atención clínica, la formación universitaria y también en la orientación comunitaria. Ortiz ha dedicado su carrera a promover la salud mental y el bienestar de la familia en la República Dominicana. Hoy lo hemos invitado a propósito de un tema que es sumamente importante y con el cual tienen estos días trascendencia después de una sentencia que condena, ¿verdad?, a una persona que, por cierto, se dice que profesaba la fe cristiana y que se le acusó de algunos abusos. Entre otros temas, vamos a abordar aquí el tema de la violencia infantil. En eso quizás pasamos un momento por los abusos que se pueden producir o los diferentes tipos de abusos que afectan a la niñez y cómo construir de paso un entorno más seguro y más sano para el desarrollo de los pequeños, los niños, niñas y adolescentes, para que queden todos allí involucrados. Bienvenido, Ortiz, a Panorama Actual. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias, Edwin. Me siento muy contento de estar bienvenido, aquí con Ortiz. ustedes. Gracias. Que no Nino. es bienvenido Ortiz, sino bienvenido Ortiz. Muchas gracias. Bueno, siempre vamos a hablar de los niños, las niñas y adolescentes, de diferentes tipos, de diferentes vertientes. A mí me gustaría primero empezar preguntándole, ¿cuál sería el ambiente más sano para el desarrollo de un niño o una niña o los adolescentes ambos sexos? ¿Cuál sería el ambiente más sano? Después abordaremos quizás los problemas que están afectando. El ambiente ideal para una persona crecer es la familia, que la familia se concibe como ese núcleo primario de apoyo. Y hablamos de familia para referirnos a esa familia biológica, porque sabemos que está la familia extensa. La familia biológica, siempre que sea posible, la presencia de mamá, la presencia de papá, y si hay hermanos, los hermanos. Cuando no es posible esto, puede que hayan otros miembros, como abuelos y demás, aunque hoy en día, justamente por todos los cambios sociales que se viven, encontramos sistemas donde hay niños creciendo en otros entornos, como es el caso de la niña que recientemente perdió la vida, esa niña de 7 años que la madre le había dado en tutela a una amiga. ¿Cuál es? Así es. Terrible esto, ¿verdad? Demasiado terrible. Sí. En la República Dominicana hay informes que señalan que una gran parte importante de los delitos sexuales involucran a menores de edad. Menores de edad, y como victimarios encontramos familiares de primera línea en la mayoría de los casos. Entiéndase padre, tíos, hermanos mayores, abuelos, y también en algunos casos están los padrastros. Digo en algunos casos porque no para alivianar o mejorar la imagen del padrastro, sino que no se espera, por ejemplo, que el padre biológico de una menor o de un menor vaya a abusar de este. Sin embargo, ocurre en casos numerosos. Entiendo. Entonces, las consecuencias emocionales que viven los niños, las niñas o los mismos adolescentes, ¿cuáles serían? Porque como está claro, la violencia de tipo sexual o el abuso sexual se produce con personas cercanas. Es muy raro y extraño que se pueda producir con uno que acaba de llegar. Son Claro. rarezas, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Pregunto, en el caso que mencionamos al principio, donde se condenó, al menos en primera instancia, a una persona acusada de abusar de varias niñas, se menciona que una de las niñas, cuando fue al tribunal y lo vio enfrente de él, entró en pánico. Así es. Cuando estuvo enfrente de él, lo vio, entró en pánico. Entonces, ¿qué situaciones emocionales vive? ¿Qué daño psicológico puede experimentar? ¿Cómo se va a desarrollar eso en la medida en que crece? ¿Y cómo parar ese daño? Fíjate, Edwin, quisiera conectar tu pregunta con la que hacías al inicio de cuál es el ambiente ideal para que un niño crezca. Y decíamos que la familia,
pero la familia debe tener unas ciertas condiciones. Tiene que ser una familia que provee satisfacción a las necesidades físicas del niño, pero también a las necesidades afectivas. Esa familia en la que se brinda seguridad, en la que el niño se siente que le escuchan, siente que realmente es atendido. Ese es el entorno ideal. ¿Qué sucede? Cuando un adulto comete algún tipo de abuso en contra de un niño, sea abuso físico, sea abuso sexual, no solamente maltrata y lacera la integridad física de ese niño, sino además las expectativas. El niño no espera que mami, que tío, que abuelo, que son las personas que están para protegerme, sean esas mismas personas las que me hagan daño. Y pudiéramos hacer referencia aquí a casos que hemos tratado en algún momento de personas que han destapado situaciones que vivieron de abuso durante su infancia, lo han destapado después de los 30 años de vida. Y recuerdo el caso de un adolescente que estuvimos tratando durante un tiempo, que su padre biológico era la persona quien abusaba de ella, y ella había estructurado toda una historia en la que ella había creado un personaje ficticio que era supuestamente quien abusaba de ella, probablemente inconsciente o conscientemente, con el fin de proteger a su padre. Cuando logramos que se motorizara la denuncia de este caso y se apresó al padre biológico, entonces esta niña estaba en una situación sumamente compleja, porque por un lado tenía parte de la familia en contra de ella, que decían que ella lo había metido preso a su propio padre, pero que no reconocían todo el daño que este señor hacía a esa niña. Entonces, los daños que genera las situaciones de abuso y de abuso sexual sobre los niños son daños para toda la vida. Porque cuando una persona abusa sexualmente de un niño, es como que tomara su cuerpo, tomara a la persona. Tú sabes que la persona tenemos un cuerpo físico, pero somos también una representación mental, de ahí la idea de lo biopsicosocial. Entonces, se cosifica a la persona. Usar sexualmente a un niño, niña o adolescente, o incluso a una persona adulta, es como no reconocer que se trata de una persona que tiene derechos, que tiene capacidad de decisión, y al usarlo en contra de su voluntad es como cuando tomamos este vaso y lo usamos como una cosa, entonces se cosifica a la persona. Es como quitarle su esencia, su identidad, y esto claro que va a afectar el autoestima, va a afectar la capacidad de concentración, la capacidad de relacionarse de las personas, incluso la capacidad de poder crear planes de futuro. Hay una... Tú sabes que uno de los elementos fundamentales, lo que uno ha leído y ha visto, ¿no?, tiene que ver con el asunto de la comunicación. Tú como profesional de la psicología, ¿ha disminuido el tema de la comunicación en la familia? ¿Es menos, es más? ¿O eso ya quedó atrás? Pues la familia, entiende uno, ¿no?, debe reunirse, comunicarse, hablar sobre el problema. Tu tratamiento en pareja, tratamiento en familia, ¿eso ha desaparecido o ha crecido o ha disminuido? ¿Cómo? Bueno, tenemos la percepción, no podemos afirmar esto porque no tenemos un estudio, pero tenemos la percepción de que ha habido una disminución importante en las interacciones positivas y propositivas a lo interno de las familias. Y tenemos la percepción por lo siguiente: en la medida en que crece el uso de los dispositivos electrónicos, en la medida en que las personas estamos sumergidos en el mundo virtual, entiéndase, usando el celular, utilizando las redes sociales, nos vamos desconectando del mundo físico. Pero también en el mundo del trabajo actual, las familias que emigran del campo hacia la ciudad y que dejan esa especie de vecindad en que vivía toda la familia cercana, y que cuando la mujer si salía, el niño quedaba al cuidado de la abuela, eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque en la ciudad la gente se muda lejos de la familia. De hecho, esto hasta se promueve. Se dice que si tú te casas tienes que irte lejos de la familia. Explícanos eso. Entonces, es interesante. Sí, la gente tiene esa idea porque entiende que al irse lejos de la familia habrá menos intromisión de parte de la familia, de la mujer o del hombre, en la vida matrimonial.
Pero en las familias existen los llamados límites. ¿Y eso es bueno o es malo? Ahí vamos. En la familia ok. existen los límites, pero el límite no tiene que establecerse necesariamente de forma geográfica. El límite se establece a través de hasta dónde yo te doy participación en mi vida. Exacto. Hay personas que tienen un amigo que vive en Estados Unidos y cada problema que tienen con su pareja se lo cuentan. Entonces esas personas han roto el límite que separa y ese amigo puede opinar en su vida de pareja. Entonces ahí no hay límite. Entonces, de si es bueno o es malo, lo que debemos considerar es que, como todo en la vida, tendrá aspectos positivos y tendrá aspectos negativos. Vivir cerca, por ejemplo, de la familia de uno de los padres o de ambos va a facilitar que los niños, en vez de ser cuidados por un extraño, estén bajo el cuidado de la familia extensa. Si están bajo el cuidado de la familia extensa, se espera que esto fortalezca los lazos de unión entre los distintos miembros de la familia. Claro, debe existir la vigilancia de cada uno de los miembros de que si empieza a parecer que alguna persona tiene algún tipo de comportamiento inadecuado, tenga que observarse, porque cuando un abuelo, un padre, un tío comienza acciones de abuso en contra de un niño, suelen haber algunos indicadores. Ese niño muchas veces no va a querer estar cerca de esa persona adulta y pasamos eso por alto. Vamos a ver ese adulto que constantemente quiere estarle dando regalitos al niño o quiere hacer cosas para quedarse a solas con él o con ella, que lo quiere cuidar, quiere que duerma con él, quiere llevárselo para aquí, quiere llevárselo para allá. Son señales que nos dicen que esa persona probablemente no tiene unas intenciones que realmente sean saludables para con ese niño. Déjame meter dos en una. Voy por donde tú estás planteando. Mira, 41 niñas menores de 14 años murieron a manos de familiares conocidos del 20 al 24. 41, 4 años. Una cantidad enorme. Horror. Claro. Mira por dónde va la sociedad. Una adolescente de 13 años está hospitalizada tras ser abusada por 5 hombres en San Francisco de Macorís. Eso fue estos días, antier. Mira para acá. En Nagua. Dijo el tipo, si no vuelves, me mato con el niño. Ese fue el tipo que ahorcó al niño, lo guindó de un árbol y después se mató él. Eso fue en Nagua. Y es reciente lo de los guandules, que los padrastros quemaban a la niña, le daban golpes y la niña murió. Sí. 7 años. ¿Por dónde andamos? Distinguido, bienvenido. Fíjate. ¿Cómo va la sociedad entonces? Sí, hace poco me enteré de un caso en que una profesional que conoció un caso de abuso, dio participación a la justicia, tal como establece la ley, pero luego ella sentía que no debía estar siendo convocada con la regularidad que era por la fiscalía para declarar en el caso. Entonces ocurre lo siguiente, que a veces tenemos miedo de denunciar situaciones que estamos viendo, que están sucediendo en la comunidad en que vivimos. Toda la sociedad tiene la responsabilidad de denunciar los hechos de violencia y el Estado debe garantizar la protección de vida al ciudadano que denuncia cualquier hecho de violencia. Muchas veces las personas no quieren involucrarse porque se pueden ver afectadas y si el Estado no garantiza que realmente se va a proteger la integridad de la persona que denuncia, entonces se dan muchas veces estos escenarios. También tenemos que ver el tema de las penas, o sea, realmente la sociedad queda desamparada cuando vemos que una persona que abusa de 6 niñas, 6 que salieron a la luz, 6 que salieron a la luz porque no sabemos... 6 individuos contra una niña. No, pero digo el caso del que fue recientemente sentenciado a 10 años, sí. Que 6 niñas... ¿El pastor? Sí, ¿el pastor? Llamado pastor. Exacto, llamado pastor. Sí. No debemos decir que, ¿verdad? Él se hacía llamar, pero esa condena es sumamente frágil. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema 10 legal. 10 años. Sí, las sentencias se dan en función de lo que establece la ley. Yo escuché en un paréntesis que la condena se dio tan bajita porque solo lograron acusarlo de abuso, o sea, de tocar las niñas, de que no hubo... que es coito, no hubo coito de él con las niñas.
Entonces dice, le explicaron que no llegaron a una condena mayor porque no hubo coito, sino que fue tocarla, que es un abuso. Sí, realmente los sistemas legales necesitan mejorar. Necesitan mejorar porque aún ese adulto que tocó está causando un daño. Y no debemos esperar a que el daño... Una agresión. Sí, es un daño. Correcto. Porque es que está violentando la integridad del cuerpo de la persona, y en este caso de una persona, de personas que están en vía de desarrollo, que de hecho está distorsionando la manera en que va a vivir su sexualidad. No sabemos el tiempo que una de estas niñas, al convertirse en mujer, podrá convivir con esa experiencia de esa persona, muchas veces el recuerdo de esa persona tocándole, manoseándole. O sea, tan solo de uno imaginarse que es una marca que se está colocando posiblemente de por vida sobre la vida de estos niños y niñas, realmente hay que pensar que las leyes pudieran ser un tanto más duras en este tipo de casos. Ahora el Código Penal aumentó penas. ¿Qué usted entiende? Que hay un problema porque la pena sigue siendo única y no acumulativa. Me parece que es así. Creo que en ese momento ahorita se refería más o menos a eso, que lo condenaban por 6 hechos, pero como si fuera un solo. Exacto. ¿Verdad? Pudiéramos preguntarnos si cada uno de estos casos fuera sometido y pudiera ser condenado por cada uno de manera particular, uno pudiera decir, bueno, porque son personas diferentes. Claro, son ciertamente. daños diferentes. Entonces, se destapan casos de personas que tienen un historial sumamente amplio. En el 2008, por ejemplo, en Argentina fue apresado Jorge Corsi. Jorge Corsi fue psicólogo. ¿Psicólogo él? Psicólogo. Sí, psicólogo. Psicólogo, y en ese momento era una de las más grandes autoridades en materia de publicación de libros y escritura sobre violencia. Y Jorge Corsi en 2008 la fiscalía lo apresa porque ya habían acumulado pruebas durante 2 años de que dirigía una red de pedofilia, que tenía tentáculos en varios países, incluido el nuestro, República Dominicana. Jorge Corsi, porque en su ley no estaba tipificada esa situación como delito, solamente duró 2 años preso. 2 años. Y habían testimonios de niños que decían cómo él había abusado de ellos. Entonces, el tema legal de cómo las leyes manejan ciertos aspectos termina siendo un elemento que de alguna manera influye en que algunos individuos no pongan freno a esos deseos desmedidos de probar cosas que al final terminan haciendo daño a la sociedad. La consecuencia es débil. Una pregunta que siempre me ha preocupado. Mira, el criminal, el asesino, un juez asesino, está preso en la cárcel, ¿no? Preso. Cuando pasan estos casos así, que un tipo abusa de una niña, un niño, y lo mata, hay una reacción de los presos. No quiero decir que con esto estoy reivindicando que el preso es un santo, ¿no? ¿A qué se debe que los presos agarren a esa gente y le den su palo y le den su golpeada y con todo? ¿A qué se debe eso? ¿Es la justicia del hombre como tal, que se reivindica como ser humano o qué? A eso permiso añadir, es un caso, es muy frecuente. Se habla de que abusan de niños o los patricidios o matricidios, cuando van a la celda los reciben de esa manera, incluso hasta los violan. Sí. Dicen eso. Entonces, a mí siempre me llama la atención, son personas que están condenadas por algún delito grave generalmente y reaccionan de esa manera porque entendieron que aquel delito no debió pasar. Como el caso de una violación a un niño o una niña. Le sale de que todos no somos totalmente malos ni totalmente buenos. Bueno, esa frase yo creo que es muy cierta, porque de hecho se va de la mano con algo que decía otra persona, de que no hay nada tan bueno que no tenga algo de malo y nada tan malo que no tenga algo de bueno. Fíjate lo siguiente, cuando nos enteramos de cualquiera de estos casos que han sido mencionados aquí en el programa, de una persona que abusa de un indefenso, la mayoría de los seres humanos, muchas veces, además de la gran
conmiseración que sentimos ante este niño, esta identificación, muchas veces viene alguna emoción negativa de uno querer de alguna manera reivindicar los derechos de ese niño, de esa niña. ¿Cuál es la diferencia entre el que está libre y el que está preso? El que está libre de alguna manera reprime ese deseo de venganza porque sabe que no debe tomar la venganza en sus manos, hay consecuencias. Y además tenemos un freno social que hemos venido desarrollando, que es la conciencia de que existe una justicia, existe un mecanismo. El que está ajeno a su libertad probablemente no tenga estos mismos mecanismos de contención. Con esto no estamos afirmando de si eso ocurre o no, sino de que si realmente ocurriese, probablemente un elemento que podría influir para que los que están faltos de su libertad, ¿verdad?, puedan proceder de esa manera, es que no tienen ese freno social, no serán imputados por esa situación. Además de que si algo ocurrió y no se descubrió quién fue que lo hizo o si fue un grupo, no serán probablemente procesados por ese tipo de casos. Entonces la idea es que el que está en libertad analiza la situación, tiene ese freno social, tiene ese punto de contención que el que está preso no precisa. Bien, señores, al momento de ir a la pausa, expresamos nuestro interés de que nuestro invitado nos hable un poco de las secuelas, las consecuencias, las vivencias que tiene un niño o niña o un adolescente luego de ser abusado sexualmente. ¿Qué tanto eso va a impactar su vida a lo largo del tiempo? ¿Y en qué momento se cree que pudiera tener una recuperación, o si no la va a tener, o si es necesariamente obligatorio que esta persona víctima de estos actos tiene que recibir ayuda profesional? Y de paso, entramos por ahí con el tema que tiene que ver con los otros tipos de abusos que no son sexuales en los niños y adolescentes. Sí. Decía en la sección anterior de que los abusos sexuales de alguna manera representan una forma de cosificación de la persona. Esto tiene una repercusión directa sobre la percepción que el niño tiene de sí mismo, o sea, su autoestima se va a ver afectada. Y a través de la afectación de su autoestima, que se verá inferior a los demás, muchas veces está la experiencia de sentirse sucias o sucios casi todo el tiempo, no se vuelven muy hipersensibles al toque, o sea, hemos conocido la experiencia de personas que les resulta difícil poder tolerar que alguien les toque, y cuando entran justamente en relaciones de pareja, entonces disfrutar de la relación sexual con su pareja les resulta muchas veces muy tedioso y muchas veces necesitan incluso acceder a los servicios de algún terapeuta sexual que les ayude a poder procesar toda esa situación. Entonces, el abuso va a afectar la manera en que estas personas se relacionan. ¿Por qué? Porque a partir de la experiencia de abuso la persona vive hipervigilante, cuidando cómo el otro lo mira, cómo el otro habla acerca de él, cómo se le acerca. Entonces, de alguna manera, los abusos sexuales alteran la forma en que la persona se percibe a sí misma y a través de esto la forma en que se relaciona con los demás. Debo resaltar que cada experiencia es única y que por tanto una persona que es abusada puede tener una repercusión a largo plazo que le genere unas consecuencias muy marcadas, mientras que otra puede tener unas consecuencias poco visibles, poco sentidas. Hay unos autores que dicen que el abuso sexual suele darse por una de dos formas principalmente, o vías. Ellos hablan del abuso por seducción y el abuso por coacción. Y entonces plantean que cuando el abuso se da por seducción, los efectos tienden a ser, en términos de dolor, tienden a ser negativos. Entiéndase abuso por seducción cuando una persona adulta enamora a un niño con cosas, cuando le vende la idea de que eso que está sucediendo es normal, que todos los abuelos o todos los padres o todos los tíos lo hacen con el niño, y de alguna manera lo hace como cómplice, partícipe, lo induce a que éste participe de manera suave en lo que está sucediendo. Distinto al abuso por coacción,
cuando el adulto amenaza, intimida, se impone, incluso las amenazas de que si se lo dices a alguien te voy a matar, que voy a matar a tal o cual persona, a tu mamá. Cuando es así, entonces la situación es mucho más difícil. Pero en síntesis, el abuso genera consecuencias que muchas veces van a estar a lo largo de los años. Y fíjate, Edwin, el primer caso como psicólogo que traté de abuso sexual fue el de una señora de 61 años de edad. ¿Cómo? Fue abusada a los 13 años. Oh, Dios. Y ella abrió ese tema cuando tenía 61 años de edad. Oh. ¿Por qué habló de ese tema? Porque fruto de esa situación de abuso, ella quedó embarazada a los 13 años de edad. Ese niño nació, creció y en esa etapa de su vida, ese niño empezó a exigirle a ella que él quería conocer a su papá. Oh. Pero él no conocía la historia. Y es en ese momento que esa señora busca ayuda a través de una nieta, busca ayuda justamente, y esa nieta es que nos contacta y empezamos a prestarle la asistencia porque ella no sabía cómo tratar el tema con su hijo, porque ella decía que tan solo de pensar en ese individuo que había abusado de ella se ponía nerviosa. Oh. O sea, desde los 13 a los 61 estamos hablando de más de 40 años de diferencia, y aún en ese momento ella temblaba de pensar. Una etapa que no se superó. Así es. Hay un caso que la sociedad dominicana fue estremecida grandemente, casi igual o superior al caso del niño Llena, que es el símbolo del abuso en Dominicana con la infancia. Mira, el 18 de febrero del 2018, perdón, el 9 de febrero del 2018, el señor Víctor Alexander Poderal Mendoza, alias Greña o Chaman Chacra, ahí por el kilómetro 8 de la Sánchez. Yo vivo por la zona. Mató a 3 hijastros de él y a la mujer, con que vivía. Sí, ambos 22 años. Entonces la pregunta, ¿por qué él era heavy metal? Heavy metal, unos son heavy metal, otros son de naciones. O sea, son muchachos sin perspectiva que se meten en esa vaina, tienen un vacío existencial terrible. Entonces, se hacen de heavy metal o naciones y su vida les cambia. Giran alrededor de lo diabólico, de la perversidad. ¿Qué lleva a esos muchachos? En este caso un hombre ya, tipo Chacra es un hombre de 32 años. Pero conozco muchos casos así de naciones. ¿Qué puede llevar a una persona si la influencia ideológica, la influencia filosófica extraña, pervertida, que ellos abrazan o lo toman como una forma de vida? ¿Qué lo lleva a ellos a cometer esas barbaridades? Sí. Fíjate, voy a hacer un planteamiento que puede ser un poco complejo. Cuando uno ve un escenario como ese, es muy fácil decir, esa persona necesariamente tenía un desajuste mental. O sea, una persona con un adecuado nivel de salud mental no haría algo así. Pero legalmente no es algo que se deba decir, porque si afirmamos que hay un desajuste mental, entonces esta persona no puede ser procesada como responsable de los hechos que ha cometido, cuando en realidad lo es. Nosotros entendemos que cuando una persona comete algún hecho de esta naturaleza, evidentemente su salud mental estaba comprometida. No necesariamente que existiese alguna patología de las que están descritas en el DSM, pero esta persona no estaba en el debido uso de sus facultades. ¿Por qué? Porque ¿cómo una persona es capaz de quitar la vida a un niño? Cuando una persona adulta ve a un niño, el sentimiento que suele florecer, sobre todo si el niño se ha hecho algún daño, es de protección. Correcto, protección, sí. Es de protección, porque los vemos como tan frágiles, tan vulnerables. Entonces,
Sí, posiblemente todo ese estilo de vida de estar expuesto a situaciones negativas, horrorosas, Diabólica. diabólicas, pudiera Correcto. eso desensibilizar a la persona para realizar ese tipo de Fueron acciones. tres niños como todo él. Sí, La mujer. definitivamente. Ese tipo de casos son de los que yo entiendo que como sociedad deberíamos tener algún tipo de sistema, sea a través del Estado, a través del Departamento de Prisiones o del Colegio Dominicano de Psicólogos, algún tipo de estudio. O sea, personas de esa naturaleza deberían ser estudiadas, no hacerle pruebas en un momento y ya, sino realmente estudiar su conducta durante algunos años, porque eso puede darnos pistas para poder prevenir situaciones futuras. Correcto. O sea, ese tipo de individuos definitivamente entiendo que no estaba pensando como una persona común y corriente dentro de la sociedad. Bien. Saltando ya el tema de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, ¿qué otro tipo de abusos no sexuales impactan en la vida de estos? Sí, los abusos en nuestro país son muy frecuentes, sobre todo los abusos físicos y los abusos psicológicos, porque aunque hemos avanzado mucho, y eso hay que reconocerlo como país, hemos avanzado por los diferentes compromisos que ha asumido el país a nivel internacional y a nivel local, en prevención, realmente se cometen muchos abusos físicos a través de las llamadas correcciones. Personas que golpean a los niños, personas que, así como este doloroso caso, los guandules, que se cometieron actos de barbarie, de tortura, porque la persona cree que está corrigiendo, pero se dan excesos. Las personas a veces, la persona adulta que tiene bajo nivel de tolerancia a la frustración, cuando va a corregir, lo que hace es que descarga. Y entre los abusos verbales y muchas veces psicológicos, se resta valor al niño, se le dicen palabras impropias y muchas veces ni siquiera se le escucha. Entonces, la gente no reconoce que una forma de abuso es no escuchar al niño, no darle la participación. Y digo esto porque cuando un niño necesita que se le escuche, es su persona. Y no escucharle es como si se le anulase, como si se le dijese, tú no existes. Y cierro con esta situación. Mira, esta señora que te comentaba, de 61 años, ella vivía con el dolor de ese abuso. Pero ella decía que lo que más le dolió a ella fue que ella estaba, siendo de un campo, estaba en la ciudad, en casa de una persona que la mandaron para que siguiera estudiando. Ahí se produce la situación de abuso y cuando la persona la devuelve a su casa, metiste la pata, la devuelve a su casa. Ella dice que lo que más le dolió es que en su casa nadie le preguntó qué fue lo que pasó. Simplemente le dijeron, metiste la pata. O sea que por más de 40 años no solamente llevaba la carga del abuso, sino la carga de cómo su familia no fue capaz de preguntarle, no fue capaz de escucharla, simplemente la acusaron. Entonces, esa es una forma de maltrato a la integridad de una persona. Bueno, finalmente, Ortiz, un mensaje de esperanza en este mundo tan convulso, de tanto dolor que se genera por diferentes lugares y que a veces permanecen tanto tiempo hiriéndonos, con heridas que no se cierran. Sí. ¿Qué hacer? Necesitamos fortalecer la familia. La familia se fortalece a través de los espacios de compartir, el salir juntos, trabajar menos y estar más juntos. ¿Cómo es trabajar menos? Trabajar menos y estar más juntos porque hoy día, por las tantas necesidades que se nos han creado, trabajamos tanto para poder suplir necesidades materiales y descuidamos las necesidades afectivas. Entonces la familia necesita que se alimente el afecto. El afecto, trabajar menos. Eso quiere decir también que si trabajas, no dediques tanto tiempo en otras cosas, ¿verdad? Exacto. Llegamos a la casa, pongamos el teléfono a un lado y dediquemos tiempo a la familia. Claro. Bueno, José Manuel Ortiz, psicólogo clínico, qué tiempo tan interesante, muy fructífero, muy beneficioso para todos nuestros televidentes, para nosotros mismos, a poner en práctica y ser vigilantes y reforzar la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes para poder tener, entiendo yo,
un futuro mejor en nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.